Muy buenas tardes, amigos, de nuevo. Y bueno, como no puede ser de otra manera, damos otra gran sorpresa en este programa La Cortina de Humo. Vamos a hacer una especie de debate, toma de café con una persona a la que considero ya un amigo, que conozco hace muchos años. Más que nada porque yo tenía en aquella época pelo y acudía ya a sus ponencias y veía sus vídeos y sus escritos en medios de comunicación, y yo me parecía que era un poco algo, vamos a decir, raro desde la lejanía de cómo se puede escribir sobre esto, hasta que, como dije yo el otro día en la ponencia, en mi humilde ponencia, es síndrome de la pispa. Nadie mejor que Javier Pérez Roldán, abogado especialista en derecho de familia, custodia compartida, sustracción internacional de menores, un tema muy recurrente últimamente porque quiero dar esta pequeña cifra que... bueno, a veces se pasa un poco por alto la media, si no me va a corregir Javier, la media anual en España son una desaparición de 330 niños de media, de los que el 92% son sustraídos por parte de madres protectoras. Ahí lo dejo. Pues como digo, es abogado especialista en derecho de familia, defiende el interés del menor sobre todo y por encima de todo, en todo tipo de actuaciones, custodia compartida, convenios reguladores, modificación de medidas. Es el presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, además es el presidente del Centro Tomás Moro y tiene una magnífica revista online que os recomiendo su obligada lectura, que es familiaenderechos.es. Repito, familiaenderecho.es, que veréis luego seguramente en el titular del banner del vídeo. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a vosotros y muchas gracias por invitarme, por pensar en mí. Un placer. Me gustaría que tuviésemos la oportunidad, de manera, bueno, pues un poquito más extendida, en este programa que tenemos hoy, sobre todo es que nos dieses un poquito más de conocimiento sobre esa magnífica ponencia que tuvimos el placer de escuchar otro día sobre la visión crítica de la violencia de género. Y quiero dejar de antemano dicho que ni Javier es machista, ni va contra la protección de las víctimas, simplemente que es desde el año 2004 que se aprueba una ley que, para mi punto de vista humilde, es anticonstitucional, que vulnera derechos fundamentales, está basada en derecho penal de autor, además tiene una base jurídica bueno, pues algo que yo descubrí a través de una persona que tampoco es jurista, pero sí tiene profundos conocimientos del mundo del derecho, y es la ley de arrestos obligatorios de Minneapolis, que se dio a conocer en el año 89-95 hasta el 2003 en Estados Unidos, y que ha conllevado pues que parte de esa sustentación jurídica haya llegado hasta la ley 1/2004. Todo tuyo. Y ¿qué es esa visión crítica desde tu perspectiva de la ley de violencia de género? Pues vamos a ver, por no repetir un poco lo de la ponencia, sí, pues vamos a tocar temas que por longitud, por el espacio que había, pues no se podían exponer. O sea, hay algo que cuando se habla de género, todo el mundo enseguida piensa de lo que dicen los ideólogos de género, de deconstruir la persona. Bien, pues la violencia de género en el mundo judicial lo que sirve es para deconstruir la sociedad. Eso es una premisa que tenemos que tener clara, porque no surgen las leyes de violencia de género para proteger a la mujer. Esa es la disculpa. Lógicamente, cuando uno quiere vender un producto escacharrado, bueno, pues tiene que centrarse en algo para lo que sirva, ¿no? Para que alguien compre ese producto. Y entonces, pues se centran en decir que es para defender a la mujer. No, es una ley que busca como objeto romper las uniones entre hombre y mujer, y más cuando hay hijos. Perdona que te haga un inciso y perdona que te corte. Es que utilizamos muchas veces técnicos coloquiales que a lo mejor para nosotros son conocedores. Explica muy brevemente, antes, para no cortar tu discurso, qué es deconstruir la sociedad o desconstruir el individuo. Claro, vamos a ver, lo que pretenden los ideólogos es decir que el sexo biológico lo que ha determinado es que la cultura ha establecido una serie de competencias, una serie de actitudes y de manera de ser del hombre y la mujer que no son naturales, no son biológicas, sino imposición cultural. Entonces la deconstrucción está en quitar de en medio todo ese legado histórico, sociológico, cultural, bien, y que el hombre y la mujer puedan ser lo que quieran ser, bien, y que los roles que ocupan actualmente los hombres y la mujer son roles sociales que hay que deshacer porque cada cual pues tiene derecho a llegar al mismo sitio. Y que somos idénticos y que la realidad biológica es algo accidental que no tiene importancia en nuestro devenir. Bien. ¿Y qué es de construir la familia? Pues precisamente la familia es una construcción para ellos no natural, sino que es una construcción política, ideológica, es construida por las iglesias, por la cultura patriarcal que ha existido a lo largo de los siglos, entonces pretende eliminarla. Porque su aspiración es que los vamos a decir, los niños, si existen, sean criados por el Estado, porque al final quien atenta a la familia
bien, lo que hace es acabar precisamente con nuevas generaciones. Hace poco, leyendo un libro del cardenal Gomá de 1924, él ya decía, cuidado, que el amor libre, la gente dice, el amor libre va a producir huérfanos. Dice, no, el amor libre va a producir que no haya hijos. Y acertó, es decir, acertó. Al final, amar de pleno, 1900. Claro, 24, y ya se veía que, claro, cuando uno atenta para crear unos hijos se necesita cierta estabilidad y se necesita 2 personas. Es decir, es una carga tal, brutal, es una responsabilidad tal, y además los hijos necesitan la aportación de lo masculino y lo femenino. ¿Por qué? Porque somos complementarios. Entonces, siempre que nos movamos en el ámbito de violencia de género, debemos tener claro que esto es un proyecto ideológico para destruir a la sociedad. Segundo elemento, debemos ir quitando a la gente, que vaya abriendo los ojos, quitando de la cabeza el hecho de que la violencia de género sirve para proteger a la mujer. No es así. ¿Por qué han decidido, supuestamente o en apariencia, ponerse del lado de la mujer? Porque han utilizado una serie de ideas que precisamente lo que ellos llaman el patriarcado instauró en la sociedad. ¿Qué es? Que la mujer es un ser débil al que hay que defenderlo. Entonces, claro, ha entrado muy bien la ideología de género con estas leyes discriminatorias e injustas, porque claro, es que hay que proteger a las mujeres. Entonces han aprovechado de la caballerosidad de la sociedad, que siempre se volcaba en la defensa de la mujer, bien, para meternos, inocularnos este veneno. Y por ejemplo, pongo un ejemplo claro de cómo trabajan ellos. Algo muy típico en los ideólogos de género. Los ideólogos de género echan pestes, por ejemplo, sobre la defensa que existe en nuestra cultura, no hay nada más que leer a Lope de Vega, Calderón, sobre el hecho de que en la mujer recayera el honor de la familia. Dice, eso era patriarcal, porque la mujer no podía ser libre, porque el honor de la familia recaía sobre ellas, y claro, las mujeres eran violadas, eran abusadas, no eran respetadas en sus derechos. Cuidado, que precisamente el hecho de que el honor de la familia recayera sobre la mujer, ¿qué objetivo tenía? Tenía que si una mujer era violada, toda la familia, todos los varones debían defenderla. Entonces, ¿eso qué hacía? Disminuía las violaciones, porque a nadie se le ocurría violar a una mujer o abusar de una mujer, porque sabía que le iban a perseguir sus 12 hermanos, el padre, el tío, todo el clan. Es que es una cosa a lo largo de la historia que se ha ido obviando para desvirtuar la imagen de que el hombre siempre ha protegido a la mujer. Claro. ¿Y por qué? Por el hecho de que la mujer es quien trae vida y quien garantiza el futuro de la sociedad. Y entonces nos ponen como una carga de la mujer el portar el honor de la familia, cuando precisamente era para su protección. ¿Qué hace el feminismo radical? El feminismo radical, el creador de la ideología de género y luego de la violencia de género en el tema de los tribunales, bien, por ejemplo, nos dice, no, los beneficios del patriarcado. Y uno mira la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres tenían que ir a las trincheras a morir, y me dice, ¿y este era el privilegio del patriarcado? Morir en una guerra, abandonado, herido, y muchas veces cuando volvías, incluso mutilado, eras abandonado por la mujer que habías dejado, incluso con un hijo, en ese domicilio. Y entonces ellos hacen una visión sesgada de la realidad. Solamente contemplan, dicen, no es que la mujer, por ejemplo, no podía trabajar. De acuerdo, no podía trabajar, perfecto, muy bien. Pero diga usted también que el hombre tenía una serie de responsabilidades muy fuertes. Aquí ha pasado en algunas guerras que ha habido ya hace 10, 15 años en África. Nos dicen, no, es que han secuestrado a no sé cuántas niñas, Boko Haram. Bien, muy bien, injusto. Y las van a dedicar a la prostitución o para violarlas. Lo que no nos cuentan es que una semana antes de que Boko Haram secuestrara a todas aquellas niñas de una escuela, en una escuela de niños, hicieron lo mismo, pero les cortaron a todos la cabeza. Asesinaron a los niños. Y entonces todo el mundo se centra en, ve cómo la mujer es abusada. O sea, el terrorismo, yo eso por ejemplo ese dato no lo sabía. Claro, pues, el terrorismo informativo que sufrimos obvia o elimina de la ecuación el asesinato de niños varones para evidenciar mucho más sufrimiento en las niñas. Claro, mira, es algo que es constante en las guerras en África. En las guerras en África constantemente nos introducen imágenes de cómo pues una tribu o tal, o un bando, bueno, pues toma aldeas de otro y viola a las mujeres. Muy bien, eso es una barbaridad y merece ser perseguido por la justicia internacional. Pero lo que no nos cuentan es que con los varones, ¿qué es lo que hacen? Asesinarlos, porque como los varones pueden ir al ejército
contrario, Los quieren quitamos del quitarse medio. posibles enemigos. Claro, entonces todo eso no aparece. Entonces, en violencia de género, claro, no estamos hablando de estos temas no se ven en los juzgados de aquí en España, porque esto es una separación. Pero ese es el mundo ideológico donde se mueven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo sesgan todo y empezaron de manera además muy ladina, porque cuando empieza la ley de violencia de género en el 2004, yo me acuerdo que los abogados que estábamos en esas, claro, no teníamos nada. Hoy en día hay muchas herramientas, hay muchos sistemas de defensa, se han ido creando pues ciertos procedimientos, pero entonces cuando nos enfrentamos a salir los primeros abogados, es que no había nada hecho. Yo me acuerdo, nunca prosperó en los juzgados, pero yo siempre soltaba la misma teoría, y es verdad, vamos a ver, por ejemplo, era delito que en una discusión con la esposa o con la compañera, en una discusión, bueno, pues el hombre, por ejemplo, golpeara una puerta o golpeara una mesa. Entonces el hecho de golpear cualquier objeto delante de la mujer era violencia. Bien, pero claro, es que eso tenía una explicación biológica y una explicación natural. Cuando hay una discusión, el hombre genera mucha adrenalina. Y tienes que soltarla. Y la adrenalina tiene que soltarla. El hombre violento pega un puñetazo a su mujer. El hombre que no es violento con la mujer pega un golpe en la Además es puerta. reflexivo porque por un lado te viene el impulso inyectado en sangre y lo que haces es reflexionar y decir, prefiero soltar este Claro. golpe. ¿Por qué cuando gana el equipo de fútbol de uno, yo no sé el fútbol, sinceramente, pero en fin, cuando gana el equipo de fútbol de uno o pierde, la gente da golpes violentos al aire o golpea algo? Pues es una manera de soltar esa adrenalina, es algo natural. Entonces, en lo natural lo hacían criminal. Yo puedo comprender, y lógicamente, claro, que hay que perseguir la violencia de un hombre frente a su mujer, igual que hay que perseguir la violencia de la mujer frente al hombre, que existe una violencia psicológica. Y además, que por mucho que me hablen de parámetros culturales, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que es de los años 50 o principios de los 60, de la época de Franco, aquella del patriarcado, que la película es curiosísima porque se trata de un padre de familia que va los domingos al fútbol para poder chillar porque su mujer le tiene en casa que no le deja hacer nada. Es decir, se veía como ese parámetro, de verdad que ellas venden del patriarcado, es mentira. Entonces criminalizan, por un lado, en violencia de género lo que han hecho. Han criminalizado determinados comportamientos que no deben ser criminalizados. Que en una discusión un hombre insulte a los padres de su esposa está muy mal, moralmente está mal. A lo mejor hasta pudiera sancionarse con una multa, no lo sé. Pero eso no se puede criminalizar. Y después, claro, es verdad que luego persiguen penalmente, y me parece bien, pues hechos que de verdad son violencia de género. Pero es que la inmensa mayoría de los imputados o investigados por violencia de género, el 80% acaba en absolución En un archivo, sí. o en archivo. Y se han tomado medidas cautelares contra ellos. Efectivamente. Es decir, ¿qué pasa? Que no funcionan los protocolos, porque a mí me parece muy bien que se detenga una persona cuando hay una denuncia. Bueno, me puede parecer bien. Pero si se demuestra que de determinados delitos, de cada 100 personas que uno detiene, 80 no tienen nada que ver, es que fallan los protocolos. Usted tendrá que fijar otro Además, de protocolo. abajo arriba, desde el más básico, que es el policial, hasta el más alto, que es el jurídico, es decir, el judicial. Es decir, ¿qué está sucediendo? Que con dinero público estamos procesando de manera, vamos a decir, leve, que es injusta, por no decir ilegal, o paramilitar, no sé cómo decir el término, está procesando a gente inocente de manera que se están vulnerando de manera sistemática derechos fundamentales. Exacto. Estamos matando moscas a cañonazos. Imaginemos, yo que sé, un ejército que la artillería de cada 100 tiros falla 80. Digamos, hombre, aquí habrá que hacer algo. Una fábrica de coches que de cada 100 coches que hiciera, 80 no funcionan. Que la Coca-Cola hace latas y de cada 100 latas 80 están envenenadas o salen caducadas al mercado. Bueno, pues esto no se tiene en cuenta. ¿Por qué no se tiene en cuenta? Porque lo que busca precisamente la ley de violencia de género, la función de los tribunales, lo que buscan no es ni más ni menos que esa deconstrucción social de la familia y ese hundir las relaciones entre hombre y mujer. Bien. Así se explica también el que se puedan hacer este tipo de barbaridades, bien, sin que nadie diga nada, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es, hay una película muy buena, La ley del silencio, de Marlon Brando, pues esto es un poco igual. Yo he tenido casos donde detienen al cliente, bien, y me llaman para ir a la comisaría. Y bueno, la policía pues te atiende bien y tal, pero a veces se ha reunido conmigo el comisario, el que está allí a cargo de todo, y dice, vamos a ver, yo comprendo que este hombre no ha hecho nada, pero mire, yo no quiero riesgos. Nosotros le detenemos y que el juez ya disponga. Y el juez llega allí
Y el juez a lo mejor tampoco ve nada, pero es que no quiere ser criticado por la prensa. Y dice, bueno, venga, le pongo en libertad, pero le pongo por si acaso de alejamiento, y luego ya que resuelva el juez de lo penal. Y el juez de lo penal a lo mejor tampoco ve nada, pero resulta que ya suelto a 10 antes, dice, uy, yo como tenga tanta solución, una condena. Es que voy a salir, me van a presentar una queja en el Consejo General del Poder Judicial, voy a salir en los periódicos, esta jueza suelva a todo el mundo, y al final, por el miedo, cada cual va poniendo su granito de arena. El refrán este que dice ella sola se murió y entre todos la mataron o algo así. Pues esto es lo que pasa. ¿Y pasa por qué? Porque hay una falta de valor en cada operador jurídico. Cada operador jurídico lo que tiene que hacer es su deber, importándole poco las consecuencias que pueda tener cumplir con su deber. Si eso pasara, todo este tema ideológico desaparecería en un periquete. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues pasa dos cosas. Primero, que se ha difundido el miedo. Y se ha difundido el miedo a través de la educación. Por lo siguiente, vamos a ver. Hay algo que alguno de los que me oigan va a decir, este es un radical. Pero en fin, antiguamente a los hombres, los chicos, los jóvenes, se les formaba en un ejercicio legítimo de la violencia. Había jóvenes que querían ser militares. Porque la violencia rectamente ejercida, como la hace la policía ejerce la violencia, pero rectamente concebida. Los militares también. Sin embargo, han entrado una especie de en toda la educación, de pacifismo, de no hay que enfrentarse, hay que buscar el consenso, hay que buscar los acuerdos. No, cuando uno sabe que una cosa es verdad o que una cosa está mal hecha, tiene que acostumbrarse desde pequeño a hacerla, sean cuales sean sus consecuencias. Entonces, aquí, cuando alguien ve el mal, lo que dices, no, nos han enseñado ya desde pequeñitos a buscar que no haya conflicto, el consenso. Entonces, el consenso es ponernos de acuerdo con el mal. Yo no critico lo que hay. Bueno, pues mira, si yo soy juez, no me gusta la violencia de género, venga, elijo otro destino. La indefensión aprendida, ¿no? Claro, y eso es lo que se ha ido difundiendo en la cultura. Y claro, ¿qué se ha ido difundiendo además con el tema de violencia de género? Que los niños lo ven desde pequeños. Desde pequeños los niños ven, porque hay muchas denuncias falsas, que una denuncia falsa rinde un gran rédito económico, muchas veces. Y claro, esto lo van a aprender desde pequeños. Y claro, sí, que también, vamos a ver, hay hombres que mienten igual que mujeres. Sí. Yo parto... El ser humano de por naturaleza miente. Exacto. Que la maldad y la bondad no va por sexos. Hay mujeres buenas y mujeres malas. Hay hombres buenos y hay hombres malos. Luego yo no es que defienda a los hombres frente a las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que los niños desde pequeños, imaginémonos estos conflictos, donde ven mentir a su madre. O sea, lo naturalizan. Claro, ¿qué criterio educativo le estamos dando? El que todo vale para conseguir lo que quieres. Claro, y que eso tiene rédito económico. Es como si un padre, de verdad, un varón, maltratara constantemente a su mujer y la mujer no encontrara defensa. Lo mismo los niños están aprendiendo pues un sistema que es nefasto. Pero hoy en día eso no se da, porque cuando existe el tema de violencia de género se está dando lo contrario. Entonces, todo esto es una construcción que los abogados, por ejemplo, cuando intervienen en este tipo de procesos, o los particulares, cuando se ven afectados, deben darse cuenta que, aunque de verdad es un asunto suyo, que están sus hijos por medio, tal, pero deben darse cuenta que hay una causa más general que está allí y que también hay que defender. Es decir, no debe rendirse, no debe desesperar, debe, ya no solo por él, sino por la sociedad, por los que vienen detrás. Esto Chesterton siempre decía que el gran luchador no lucha contra lo que tiene enfrente, sino que lucha en defensa de lo que tiene detrás. Pues hay que defender en lucha, hay que luchar en defensa de nuestra cultura occidental, cristiana, porque aquí, diga lo que se diga, la dignidad de la mujer no viene de otras culturas. De la cristiana. Viene de la cultura cristiana. Bien, no hay más. No hay un principio mayor de dignidad de la mujer o el hombre que en el matrimonio ser considerado. El matrimonio, la vida en pareja, ser considerado exactamente igual. Tan necesario el hombre como la mujer para la crianza de los hijos. Tan necesario la presencia diaria y cotidiana. Y esto de hacernos ver como que las mujeres, por ejemplo, la guerra de sexos que ya nos introdujeron desde los años 80. Me acuerdo que había programas en televisión, concurso de hombres contra mujeres. No nos damos cuenta del daño que hacían ese tipo de programas, porque teniendo una apariencia inocente, venían poco a poco a meter en la mente de los espectadores que las mujeres tenían que estar enfrentadas a los hombres. Era el principio del feminismo que conocemos actualmente, que ha terminado destruyendo muchas familias. Claro. Hay una frase que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que para mí fue el inicio del radicalismo más sectario por parte del feminismo, y es, yo no sé si fue consciente de ello, yo creo que no, porque no juntaba más de 4 neuronas, y es esta mujer, que, bueno, ex mujer de un torero, que es Belén Esteban, cuando dijo lo de
Yo por mi hija mato. Yo no sé si estarás de acuerdo también en el sentido de que de aquellos barros, de aquella situación en la que se petó de cara a la opinión pública, tenemos a las Juanas Rivas de hoy en día. Claro. Entonces, ese enfrentamiento hombre contra mujer ha conllevado que el feminismo actual, una mujer tiene tanto poder en decir lo que quiera y poder decir lo que sea en cualquier sitio, que siempre se le va a dar el beneficio de, pobrecita, lo que está luchando. Exacto. Además que es una manipulación, porque precisamente a lo largo de la historia los hombres por sus hijos mueren. ¿Por qué? Iban al frente porque le dicen, no, tienes que luchar porque es que te van a quitar las tierras, vienen de fuera el enemigo. Y en todas las guerras ¿a quién enrolaban? A los hombres. ¿Y por qué los hombres iban a la guerra? Para luchar, para morir por los suyos. Entonces nos los ponen como unas heroínas, en primer lugar, que no lo son. En segundo lugar, siempre se presume esa especie de bondad en la mujer, oiga, que el hombre y la mujer exactamente por igual, bien, tienen una tendencia al mal, punto, que es lo que hay que corregir. Y hay hombres buenos y hay mujeres malas. Esto de partir siempre, cuando hay un niño que muera a manos de su padre, el padre era un bárbaro, era un maltratador, era un machista, cuando muera a manos de la madre, ya enseguida, no, es que algo tendrá algún problema mental, estaría mal. Lo vemos ahora que han detenido a un doctor, a un médico en la Sierra de Madrid. Bien, y la mujer, que parece ser que hacía lo mismo que el padre, que el médico, la mujer no, también era víctima de violencia. ¿Pero qué pruebas hay? Porque nos han dicho pruebas sobre los hijos, que si recibía, que si les daba con el cinturón, tal. Yo no he visto ni un solo argumento que sostenga o que pruebe que la mujer era víctima de violencia de ningún tipo. Pero que era el titular de... Claro, detienen a un médico tal que ha abusado o ha maltratado a 8 hijos o 9. Pues mire, seguramente la madre también. Pues no, porque era conocedora y no ha denunciado en ningún momento esa situación. Exacto. Por tanto, es cooperadora necesaria de esa situación de maltrato. Exacto, pero claro, siempre, además, todo esto es de un cinismo, porque supuestamente ellos lo que defienden es que, y en eso yo estoy conforme, en que la mujer es una persona que puede defender sus derechos, porque tiene la misma dignidad que el hombre. Yo estoy 100% conforme. Entonces, ¿por qué usted después necesita el Estado complementarla a su voluntad, buscarle argumentos para defenderla? Oiga, si esta señora es igual, ya me dirá entonces cómo se deja someter al imperio de un hombre de manera tan cruel y tan... es que no... Es como ese titular, Javier, que hemos conocido, para ir terminando, ese titular que hemos conocido esta semana, muy desagradable, donde una madre se ha caído por una terraza con su hija desde un quinto, con su hija de 5 o 6 años. Y ha tenido que salir la letrada del vilipendiado por los medios de comunicación, pero no tiene otro nombre, un hombre que ha sufrido denuncias de violencia de género y de abusos sexuales, que ha terminado con todos los archivos y absoluciones en favor de él, demostrando que es inocente, y resulta que la mujer, cuando a él le van a otorgar, por tanto va a solicitar la guardia y custodia compartida, ella, por vendetta, decide tirar a su hija desde un quinto piso. Y el titular es: una madre y su hija caen por una terraza. Mientras que si lo hubiera sido al revés, como pasó con este papá o este miserable que se tiró desde un 12 en una de las ventanas de La Paz, un nuevo crimen machista y violencia vicaria contra una madre. Ya, si es que además todo esto parte de la ley. Vamos a poner un caso curioso. Está prohibida la mediación para intentar llegar a un acuerdo en temas de familia cuando hay un asunto de violencia. Y está prohibida la mediación porque, claro, la mujer no está en situación de igualdad con el hombre porque está sometido a su patriarcado. Y, por tanto, en tema penal, si la mediación está difundida en todos los temas penales, no cambia en el ámbito de violencia de género. Bueno, vamos a admitir ese argumento. Entonces, ¿me puede decir usted cómo es posible que, no siendo posible la mediación en violencia de género, como a la vez se está llevando las medidas civiles, sí quepa un convenio de mutuo acuerdo, donde a la mujer se le da todo, el uso de la vivienda, una pensión altísima, un régimen restringido para el padre, a ella la custodia? Oiga, ¿no decíamos que no se podía mediar porque la mujer está en una situación de desigualdad? Entonces, ¿por qué ahí sí? Y aquí no. Y en violencia no. Porque aquí es el hombre el que está desesperado y lleva 6 meses sin ver a sus hijos, entonces firma lo que le pongan. Y si gana 1.000, pone que va a pagar a su esposa 1.200 de pensión, aunque luego no pueda pagarla. Entonces, se ve como el propio sistema es malvado. No es que el sistema no es que tenga fallos, que deban ser corregidos. Es que en su diseño original busca esto, busca el caos. Busca la zozobra de ambas partes, porque cuidado, que es que en estos procedimientos muchas veces cometen el error, o cometemos el error, los abogados que defendemos a lo mejor más hombres que mujeres, cometemos el error de enseguida decir pobre hombre, pobre víctima. Cuidado, que las mujeres, incluso las que denuncian,
también viven un periodo de ansiedad, porque en el fondo de sus almas, cuando utilizan una denuncia falsa o espuria, la conciencia te delata. Pero ¿qué pasa? Que es que a veces les han empujado a eso y luego ya no puedes volver para atrás. Efectivamente. Bien, esto es como hacen los agitadores de izquierda. Los agitadores de izquierda que hacen una manifestación. Pues se ponen en segunda fila y a los que están los primeros los empujan contra la policía para ver si alguno muere a los porrazos de la policía y ya tener una víctima. Bien, ¿y quiénes han sido? Los que estaban en segunda fila. Aquí pasa lo mismo. Las asociaciones feministas empujan a muchas a denunciar y luego no tiene vuelta atrás, porque la mujer no va a decir, no, denuncié falsamente de unos abusos sexuales. Claro, la mujer como el hombre en situaciones desesperadas, bien, que muchas veces pasa en la vida familiar, pues se dejan llevar de cualquier mal consejo. Y saben las feministas que esto no tiene vuelta atrás. Y la ansiedad que han creado en esa mujer, el malestar perpetuo, porque ya esa mujer vive toda su vida justificándose. Y entonces, como tiene que justificarse, bien, ve en su marido una persona, ve todos los defectos y los exagera, porque lo necesita, porque ¿cómo va a decir en su entorno familiar, en su entorno social, que le dicen, pero si tu marido era muy bueno, si tu marido era un super padre, si tu marido era un super esposo? Entonces ellas se ven necesitadas de tener que decir, no es que mi marido me maltrataba y vosotros no lo sabéis, es que daba una cara a la sociedad y otra familia. Yo esto, ¿sabe dónde lo he visto más? Yo he llevado muchas separaciones, por desgracia, de católicos muy sinceros y en fin, y muy bien formados, y lo que se dice, que a mí no me gusta ese término, de practicantes. Entonces, cuando, por lo que sea, no me voy a meter, porque esto ya sería para otro programa, cuando surgen unos embrollos mentales, tal que lleva la separación, me da igual que sea el hombre o la mujer, cuando alguno de ellos se separa, ¿cómo vende en su ambiente familiar que se ha divorciado, cuando la Iglesia Católica dice que el matrimonio es indisoluble? ¿Cómo? Necesita, y a lo mejor es porque ha conocido un hombre más joven, una mujer, entonces necesita hacer de su mujer o de su marido un ogro. Entonces, para justificar, es la católica la que se separa, yo he visto denuncias bárbaras, muy bárbaras, para poder vender en su ámbito social, mi marido era muy malo. Y también he visto de hombres católicos que han querido separarse, decirnos que mi mujer es muy golfa, es muy cloyo, no tienen la vía de la violencia de género. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que muchas veces se utiliza la vía de la violencia de género, incluso de terapia psicológica, que luego produce muchísimos daños, pero... Efectivamente. Y eso está ahí, y toda esta realidad, que es muy amplia, simplemente vamos dando fogonazos, ¿no? O grandes brochazos. Se pueden desarrollar, en multitud de esquemas, y esto es algo que normalmente no se habla, porque siempre nos centramos en la violencia de género, lo mismo. Y no vemos, quitando el polvo y la paja, lo que hay debajo, que es lo que sustenta todo este rollo, cuyo fin objetivo, como hemos dicho anteriormente, es solo y exclusivamente la destrucción de la familia, porque haces mucho más débil a los propios individuos. Exacto. Y hay otro tema que quiero llamar la atención muy brevemente, y es el siguiente. Siempre nos centramos en las denuncias falsas. Hay algo más cruel y más doloroso que las denuncias falsas. Las denuncias auténticas de hechos que no debieran ser delito. Claro, si yo en una discusión le digo a mi mujer que su padre es un no sé qué y su madre es un no sé cuánto, eso hoy en día es delito. Y no debiera serlo. Porque es que están criminalizando cosas que es que ninguno somos santos en todos los ámbitos. Yo tengo un hermano gemelo y me llevo magníficamente bien, pero con mi hermano gemelo pues he discutido muchas veces y me llevo magníficamente bien. ¿Qué pasa? Me van a criminalizar porque un día le he dicho, mira, eres un imbécil monumental. Pues si se lo dices a tu mujer, si es delito. Bueno, tenemos el caso famoso aquel que salió en todos los medios de comunicación cuando un señor manda a la mierda a su señora con la palabra mierda y ella le contesta con el emoticono de mierda, ella sale absuelta y él sale condenado. O aquel señor jugó a violencia de género número 1 de Valencia, cuyo fotograma puse en la ponencia, un señor por tirarse una ventosidad en la discusión con su mujer fue condenado por violencia de género. Entonces, hemos conseguido judicializar y criminalizar la vida de pareja, además desprotegiendo a la pedagogía de víctimas, porque las cifras están ahí, no me las invento yo. 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás pusieron denuncia. 660.000 denuncias anuales con un 80% de resolución. Mi pregunta es fácil, Javier. ¿Quién denuncia y se aprovecha de una ley? Los chiringuitos que de atrás, como dices tú, empujan al precipicio. O denuncio o me caigo. Exacto. Y esto es lo tremendo. Porque ese es el pan nuestro de cada día. Bien, y hay muchísimos casos de los que no se habla, que una vez presentada la denuncia hay un arrepentimiento de la parte contraria. Ya no puede echar para atrás. Y eso le lastra toda su vida.
Y esto no se habla, ni las feministas hablan. Claro, para ellas no existen las denuncias falsas, cosa que, en fin, lo peor de todo este asunto es dónde ha quedado el sentido común. Porque cualquier persona... ¿Qué es el sentido común? Habría que hacer un programa sobre ello. ¿Cómo? Porque es el falto sentido o el sentido que menos hay hoy en día en la sociedad. El sentido común, ¿dónde está? Pero ¿cómo puede haber un Consejo General del Poder Judicial, jueces, ministros, políticos que digan las denuncias falsas en temas de género no existen? Claro. Pero me va a Ahí decir, tienes a en Joaquín todos los Bosch. ámbitos existen, en todos. Todos. ¿Por qué? Porque sí. Porque el hombre y la mujer mienten. Entonces, ¿cómo han podido vender a la sociedad algo que cualquier persona, ya a partir de los 7 años, se entendía tradicionalmente que los niños ya tenían uso de razón? Es que desde los 7 años cualquier niño sabe que es posible la mentira. Porque mienten a sus padres. Un niño. No, ya he hecho los Para deberes, conseguir mamá, no algo. los he hecho. Bien. O las niñas no mienten a sus padres cuando le dicen ya hemos hecho los deberes. Pero claro, si no mienten, si no existen denuncias falsas, es porque las mujeres no mienten en ningún ámbito. Y las madres y los padres a sus hijos, porque les hemos mentido, y esto no entiendo que no se va a ver en un área infantil. ¿Qué padres no hemos mentido a nuestros hijos? Exacto. Han aprendido sobre el Ratoncito Pérez, los Reyes Magos, Papá Noel. Les hemos mentido por un beneficio. Si de la misma manera hemos mentido con esa sensación, ¿cómo no vamos a mentir a un menor para hacerle creer que el otro va a ser malo? Claro, pero fíjate, hay otro argumento muy que conviene explotar, porque muchas veces el tema de la negación del SAP. Bien, nos niegan el SAP. Es decir, no se puede influir sobre un menor para que tenga odio frente a otros. Sin embargo, en los colegios, bien, están empeñados en que hay que introducir la perspectiva de género en la educación. Señal de que usted admite que por la vía de educación usted puede cambiar la manera de pensar de una ¡Anda! persona. Entonces, claro, usted puede hacerlo, bien, y resulta que no lo puede hacer un padre o una madre que tiene más tiempo a su hijo. Efectivamente. Claro, es toda una contradicción. Por eso siempre conviene ir al sentido común, porque a lo que aún le quede sano, enseguida descubre el que en efecto que ahí hay algo que le están Pues como el tiempo es finito, como dice mi buen amigo José Antonio Ramosa, tenemos el reloj de arena ahí que nos machaca constantemente. Me encantaría poder emplazarte para futuros programas porque, como veis, Javier tiene un argumento aplastante, conoce muchísimos temas y además, como veréis, una de las entrevistas que se le ha realizado en un debate junto con Ruth, os va a gustar esa analogía que hace los procesos judiciales, la violencia de género, la ideología y la destrucción de la familia con El Señor de los Anillos. No os lo perdáis. Muy agradecido y eternamente gracias, Javier, tanto por la ponencia como por estos minutos que nos has dado. Y además vamos a enlazar un programa como ese vamos a decir, activo de luz que nos da la utilización de la mentira, cómo se utilizan los menores y cómo se les daña, con el próximo programa que vamos a traer a Alicia de Juanes, muy especializada en el tema de tutela de menores. Un placer para todos, amigos. Muy buenas tardes y hasta la próxima.